La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Nos encontramos en el Museo Rafael Coronel, en esta nave maravillosa que alberga la pintura de caballete del artista zacatecano. Y estamos con Frédéric Bacheron. Él es el representante de la UNESCO en México, en nuestro país. Se encuentra en Zacatecas, entre otras cosas, porque recientemente se presentó en el Museo de Guadalupe el libro Derechos Culturales, Derechos Humanos, promovido por la UNESCO, por la Secretaría de Gobernación y otras instancias que están muy interesadas en que conozcamos qué son los derechos humanos, qué son los derechos culturales y cuál es la vinculación entre ellos, ¿cierto? Bienvenido, Frédéric. Gracias. ¿Por qué no empezamos hablando de cuál es tu propósito de visita en esta ocasión, tanto a Aguascalientes como a Zacatecas? Bueno, yo trabajo en la UNESCO, que es una agencia del Sistema de Naciones Unidas, que tiene como mandato promover la cultura, la ciencia, la comunicación y la educación, ¿no?, para el desarrollo. Y para nosotros es muy importante trabajar no solamente a nivel de gobierno federal, con quien tenemos una estrecha colaboración, pero cuando trabajamos la cultura, la educación, la ciencia, la comunicación, también es muy importante fortalecer nuestra cooperación con otros niveles de gobierno, la sociedad civil, las universidades. Y Zacatecas tiene una relación especial con la UNESCO, ¿no? Primero porque es un sitio de patrimonio mundial, la ciudad está en la lista de patrimonio mundial, porque bueno, existe también el camino real, que también forma parte de la lista de patrimonio mundial, y Zacatecas es un epicentro justamente de este camino históricamente, pero también ver la cultura como una manera de entender nuestra realidad. No se trata solamente de tener una visión histórica, pero más bien lo que llamamos una visión patrimonial, que es un patrimonio vivo, ¿no? Y Zacatecas, justamente el Estado y la ciudad son socios muy importantes para la UNESCO. La cultura, a propósito de lo que dices, debe de verse como un eje importante, sobre todo de promoción de la educación, pero además de vincular cultura y educación, hay que promover también otros aspectos como el sentido de la inclusión, el respeto a la diversidad, de manera que una ciudad como la nuestra, en este caso con esta gran riqueza patrimonial, pueda crecer más armónicamente, ¿no?, de acuerdo a su medio ambiente, a su entorno, ¿cierto? Exactamente. Bueno, eso es complejo, pero yo creo que la definición de la cultura evolucionó a lo largo de los años, pero yo creo que México hace evidente que la cultura no es un elemento secundario, no es un elemento frívolo, ¿no? Es un elemento fundamental para el desarrollo, la identidad del pueblo. Y además hablemos de la cultura y hablamos de las culturas, ¿no? La sociedad mexicana tiene esa complejidad espectacular de una multiculturalidad que hace su fuerza, pero también que hace su complejidad. Entonces, ¿cómo poner al servicio del bienestar de todos esa extraordinaria diversidad cultural, hasta biológica, porque cultura y naturaleza dialogan constantemente? Cuando hablamos de un paisaje cultural, es la interacción entre el hombre y la naturaleza, no la podemos separar. Si trabajamos con los pueblos indígenas, bueno, para ellos no hay división, es una visión holística del mundo. Bueno, en una sociedad multicultural, claro, hay un tema de cómo gestionarla, que es un desafío de gestión pública, un desafío democrático, porque justamente si no la gestionas vas a excluir y vas a poner en peligro el proyecto democrático. Y entonces vincular cultura a democracia, cultura a desarrollo, cultura y paz es nuestro desafío, y no lo podemos trabajar solamente a nivel de la academia, de la reflexión, pero con las comunidades que lo viven. Hay un concepto muy interesante que es el de la resiliencia, cuando hablamos de los migrantes, hablamos de la exclusión, de la violencia,
cómo la cultura te permite encontrar otros caminos, otras soluciones frente a eso, ¿no? Cuando el proyecto económico, el proyecto político no encuentra soluciones, se acerca a la cultura para encontrar nuevas formas de desarrollar, nuevas formas de dialogar, nuevas formas de pensar la sociedad, la ciudad, la convivencia. Okay. Acabas de mencionar algo muy interesante que es la palabra desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo tenemos que hablar necesariamente también de bienestar. Exacto. Porque no necesariamente va vinculado el desarrollo con el progreso económico. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso y de la labor de la UNESCO para propiciar que el desarrollo sea más integral? Claro, además la palabra desarrollo se tiene que asociar a la palabra sostenibilidad. Desarrollo sostenible, ¿qué significa? Entonces, durante muchos años uno consideraba que el desarrollo debe ser económico, social, pero nos damos cuenta que no es suficiente, que la sostenibilidad no es solamente la sostenibilidad medioambiental, no es solamente la sostenibilidad social, no es solamente la sostenibilidad económica, pero también cultural. Como decía Pérez de Cuellar, un desarrollo sin cultura es un desarrollo sin alma. Es un desarrollo sin realmente, como uno visita esos lugares que parecen fabulosos de un punto de vista tecnológico, por ejemplo, un aeropuerto, un hotel de alta gama, pero te das cuenta que a veces son no lugares, porque no tiene un vínculo estrecho con lo cultural, con la identidad, con lo que siente la gente y lo que permite a la gente tener una proyección, una visión, un orgullo, una autoestima, un sentido de la vida. Una identidad. Una identidad. Y la complejidad de la identidad en el caso de México es su fuerza y su debilidad, pero yo creo que es más su fuerza. Queremos revertir una paradoja que a veces donde más hay recursos culturales, a veces más hay problemas de exclusión y de pobreza, si lo vemos, a veces que donde hay muchas lenguas indígenas, hay muchos problemas de exclusión. Entonces, tal vez no es porque la cultura es un obstáculo, es un mito eso, es porque no lo pusimos al servicio del desarrollo. Entonces, si no lo pones en el centro del proyecto de la sociedad, vas a generar nuevas exclusiones, nuevas frustraciones, nuevas fracturas, y ahí pierdes la oportunidad justamente de usar esa riqueza para toda la comunidad y no solamente la portadora de estas expresiones. Las lenguas indígenas, si celebramos este año el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, no son las lenguas solamente de la comunidad. Es un patrimonio común de todos los mexicanos, independientemente de saber si la puedes hablar o no. Es un orgullo nacional y es lo que hace que el país tiene una fuerza extraordinaria y se posiciona en el mundo como un país que está no solamente un país de diversidad lingüística, pero de conocimientos sobre el medio ambiente, de visiones diferentes. Visitando ese museo justamente vimos todas las máscaras que están acá en este museo y vemos la extraordinaria riqueza que tiene la cultura mexicana, ¿no? Las diferentes raíces, hablamos de las 4 raíces, la europea, la indígena, la afro y también la asiática o la oriental. Hace que este país tiene una fortaleza extraordinaria. Claro, si no la tomas en cuenta, si no la reconoces, la vas a frustrar. Y ahí te vas a generar dificultades de oposiciones. Muchas culturas están en resistencia, por ejemplo, porque no quieren morir. Y esta resistencia crea, obviamente, problemas y en vez de verlo como un problema, la inclusión de esas culturas es la solución. De acuerdo. En Zacatecas coincidirás conmigo que se ha hecho una labor muy interesante y muy importante de preservación de la memoria. Estamos rodeados de una riqueza cultural, patrimonial, tanto material e inmaterial, de la cual nos sentimos muy orgullosos. La pregunta es, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo ponemos esta riqueza patrimonial al centro de nuestros proyectos para que no se dé todo esto que nos acabas de decir? Bueno, en el caso de Zacatecas, en mi segunda visita, vemos que la línea de base de Zacatecas es muy alta, tiene un patrimonio extraordinario y es un gran desafío poder gestionarlo, pero es una oportunidad extraordinaria.
hablando con las autoridades, hablando con los expertos, la academia, los que nos juntamos en Zacatecas para permitir a la UNESCO de aportar lo que podemos aportar. Creo que vimos que se hizo muchísimo, pero podemos explorar muchas otras oportunidades. Por ejemplo, todo el elemento intangible o inmaterial de la cultura de Zacatecas existe, pero podían todavía fortalecerse, ¿no? Estamos hablando de la especificidad de su gastronomía, podíamos hablar de sus bailes, podíamos hablar de sus expresiones inmateriales que tienen que ver con tradiciones religiosas o que tienen que ver con diferentes tradiciones sincréticas, indígenas, española, de otros países de Europa y afro también. Entonces, todo ese acervo que a veces es invisible, es posible posicionarlo mejor, porque eso va a poder enriquecer muchas propuestas sociales, también propuestas de turismo cultural, donde se puede diversificar la oferta turística. Hay que saber que los sitios tan ricos como Zacatecas, tiene un flujo de turistas que puede tener un impacto positivo, pero también negativo. Entonces hay que pensar lo que llamamos la capacidad de carga que tenemos que cuidar para que el turismo sea un turismo controlado y que no sea un peligro a la conservación y a la autenticidad. Entonces después está la creatividad. No es solamente lo patrimonial. Y yo creo que la creatividad, como lo estamos haciendo con el estado vecino, que es Aguascalientes, donde nos pidieron ayudar a revitalizar el ecosistema creativo. Los artistas hay mucha creatividad, pero hay que ayudar a canalizar esas energías para que no se dispersan y porque podemos ofrecer también capacitaciones, ayuda. El artista a veces necesita que le ayudemos a gestionar su obra, porque puede ser artista, pero no sabe dónde conseguir financiación o ayuda. ¿Cómo podemos ayudar en este sentido? A veces se crean conglomerados de diferentes sectores creativos, conglomerados de la audiovisual, conglomerados de la artesanía, para justamente potenciar ese ecosistema creativo. ¿Todo eso lo puede apoyar directamente la UNESCO? Todo eso lo estamos trabajando ahora, en este caso con Aguascalientes, pero estamos empezando con Zacatecas, y es el propósito de mi visita, de ofrecer el conocimiento que tiene la comunidad internacional, porque desde hace muchos años se ha trabajado sobre la adopción de textos internacionales, recomendaciones, también diferentes orientaciones técnicas, para justamente a través, por ejemplo, de la red de ciudades creativas a nivel mundial, hemos visto ciudades que habían caído en una cierta decadencia económica por los cambios, por ejemplo, de la industria, y cómo la creatividad ha podido solucionar esos problemas para encontrar nuevos modelos de desarrollo que permiten además un recurso que es inagotable. Hoy que hablamos del agotamiento del agua, el agotamiento de los recursos naturales, la creatividad es inagotable. Es un recurso que no vas a agotar, que no contamina y que aporta. Es como el oro del futuro, ¿no? Un oro que no discrimina, que todo el mundo tiene creatividad, independientemente. Pero además en Zacatecas tenemos un laboratorio muy interesante de creatividad, tenemos una gran comunidad artística que constantemente en diferentes disciplinas está creando, pero para hablar de turismo y cultura, de creatividad, del impulso a nuestros talentos, a las industrias creativas, tendríamos que hablar también de transversalidad. Exactamente. Entonces, ¿cómo hablar de transversalidad en términos de turismo cultural? Bueno, exactamente. Yo creo que a veces tenemos la tendencia de ver el sector creativo como un sector, o el sector cultural aparte, encasillado con su problemática. La cultura, como tú lo dices, es transversal. Está en la salud,
está en el turismo, como lo hemos indicado, La educación. está en la educación. El tema de la educación, que era otro propósito de esta misión, porque trabajamos sobre cómo restablecer los valores en la escuela. Entonces uno se dice, bueno, va a ser clases de moral o clases de educación cívica, como la tuvimos cuando éramos jóvenes, que eran las clases muy aburridas, donde la veíamos... Pero útiles, al final del camino Sí, te das pero cuenta que fueron la útiles. conclusión del coloquio que organizamos es que no debería ser una disciplina aparte, sino transversal, y tiene que ver mucho que ver con valores culturales, ¿no? De solidaridad, de ayuda mutua, de reconocimiento de la diferencia. Si en la escuela no se reconoce la diversidad étnica, lingüística, de origen, diversidad sexual, diversidad, si no se reconoce, si los componentes no se sienten incluidos, ¿cómo vamos a poder hablar de valores? Claro. Lo tenemos que aplicar no solamente en la retórica, pero también en la convivencia escolar. Por eso decíamos que la cultura debe de promover la inclusión y el respeto a la diversidad también. Exactamente. Frederic, es un honor que nos acompañes aquí en Zacatecas. Ojalá que regreses pronto, que tengas la oportunidad de visitar los demás espacios culturales que tenemos, que son muchos, muy variados, pero sobre todo de gran calidad. Ahora estamos en el Museo Rafael Coronel, pero te faltaron el Francisco Goitia, el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, el Pedro Coronel, el Museo Zacatecano. Entonces, que sea esta una invitación para que nos visites frecuentemente. Te vamos a tomar la palabra, vamos a recurrir a la UNESCO para todos estos programas de capacitación que tienen ustedes ya considerados. Y te agradecemos mucho que nos hayas dado la oportunidad de hablar contigo. A ti, un privilegio estar en Zacatecas, que es para mí como una escuela para mi trabajo y una escuela para mi vida. Pero además una escuela muy bonita, habría que decir. Muy bonita, muy bonita. Un placer. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, nos vemos la siguiente ocasión. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.